¿Arrancamos? Julián, ¿arrancamos? Hola a todos, iniciamos la sesión, iniciamos el podcast número 21 de Derecho Social. En esta oportunidad vamos a entrevistar a Alberto Jorge Pinus, que es egresado en Ciencias Económicas, es contador, tuvo una trayectoria de militancia de izquierda desde fines de la década del 60 hasta mediados de los 2000. Es primo hermano de Mónica Susana Pinus, militante de Montoneros, y en su actividad intelectual además cursó la carrera de psicología y además desarrolló un curso sobre Marx y Freud. Me acompaña como siempre Alejandro Ernesto Asciuto. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bien, acá con ustedes. Bueno, Jorge, veníamos hablando un poco de lo que era la preproducción del programa. Nos empezaste a contar un poco cómo era la coyuntura de, no sé, la coyuntura de lo que era los finales del 60 y tu experiencia, sobre todo, cómo empieza tu experiencia de finalizar la carrera de Ciencias Económicas, perdón, de contador en la Facultad de Ciencias Económicas, y tu vínculo con quien era Silvio Frondizi. No sé si querés empezar por ahí, nos querés contar un poco cómo fueron esos años, cómo fue tu relación con Silvio Frondizi, qué era lo que estaba pasando en ese momento. Bueno, lo que pasa es que con Silvio Frondizi entre el inicio y el final hubo una diferencia muy grande. Es decir, cuando fui llamado para la cátedra de Silvio Frondizi, la facultad era una sola. Ilia era en ese momento el presidente de la Argentina. Eh, Dentro de todo se vivía en paz y en democracia, pese a problemas bastante serios que hubo, como por ejemplo la invasión de Estados Unidos a República Dominicana, donde épocas desgraciadas también, porque una manifestación contra Zabal Ortiz, que era su ministro de Relaciones Exteriores, un compañero mío de medicina del PC fue asesinado, ¿no? Por una bala que le pegó de rebote en un coche Neptuno de la Policía Federal. O sea que pese a la a paz y democracia, ya se vivían épocas que se preveían peores, ¿no? Y terminó con Silvio Frondizi. En ese momento, un año después, me llaman para ser ayudante instructor en la cátedra de instituciones de derecho público con Silvio Frondizi, con el cual, si bien tuve una interrelación importante, éramos muchos los ayudantes que queríamos estar con Silvio Frondizi. Por lo tanto, era multitudinario cuando nos reuníamos con él. Además, cada uno tenía sus instrucciones propias y no había una relación íntima, para decirlo así. Eh, y termina justo en momentos, esa relación en la cual yo me recibo de contador público en épocas en la cual la facultad está amurallada con rejas, porque había sido intervenida por el gobierno de Onganía, donde Frischknecht fue el decano de la Facultad de Ciencias Económicas. Eh, o sea, fue muy compleja toda esa situación y fueron tiempos bastante complejos y difíciles. No nos olvidemos que en la mitad estuvo la Noche de los Bastones, en la Facultad de Ciencias Exactas. Bueno, así rápidamente te estoy integrando la época, el momento histórico y la actitud, ¿no? Bien, primera pregunta te hago, Alberto. Sí. Entonces vos decís que te acercás a la cátedra de Silvio Frondizi. Entiendo que la materia que mencionás era de la carrera de Derecho de la UBA, Facultad de Derecho. No, No. la Facultad de Ciencias Económicas. Ah, Lo que bien. pasa es que la materia era instituciones de derecho público. Claro, porque dentro de la carrera estaba en ese momento, ahora se llama Derecho Administrativo, en ese momento se llamaba Instituciones de Derecho Público. Perfecto. Y vos decís que en esa época ya eras militante del PC. Entonces yo te quiero preguntar cuándo te acercás al PC y por qué. Bueno, en el PC, eh, yo me agregué en el año 62, cuando fue al final de la
y yo estaba terminando como perito mercantil en el Colegio Hipólito Vieites. Había compañeros que eran del PC, en ese momento en danza no había publicitariamente otro movimiento de izquierda con el cual agregarse, y bueno, agregué. Esa fue la razón fundamental por la cual me metí en el PC, ¿no? Y después, bueno, cuando entré en la facultad ya me metí directamente en el PC y en el grupo Murdi Salven, que era, digamos, el grupo sindical universitario de la Federación Juvenil Comunista. Bien. Bien, pero vos venías de una familia militante, tu papá tenía ideas de izquierda, había militado. Mi viejo era pro-yanqui al máximo. No, mi viejo había nacido en Concordia. Entre ellos eran todos hijos de una familia que todos, tanto de la parte de mi vieja como de mi viejo, vinieron todos de Kiev. Todos habían nacido en Kiev y vinieron en el primer barco del siglo anterior, inmigrantes. Y por supuesto que de política nada. O sea, inmigrantes ucranianos. Exactamente. Rusos No, en que esa época. en esa época eran rusos, no eran Claro. ucranianos. Hoy diríamos ucranianos, exacto. Hasta que termina la Unión Soviética y que uno de los últimos primer ministros se lo da a Ucrania, no me acuerdo el nombre del último que estuvo. Bien. O sea que vos, digamos que ahí rompes una tradición familiar, ¿no? Porque vos te acercás a la militancia en una familia en donde no había militancia, o se discutía de política en tu casa o no. Peleábamos de Ah. política en casa, sí. Porque además mi viejo era de Boca y yo de River. O sea, Y te pregunto, ¿y cuando ingresas en el PC, qué textos te hacen leer? ¿Lees el Manifiesto Comunista? ¿Lees La Capital? Mismo en la facultad. bueno, eso lo hice todo por mi cuenta. Es decir, el que... No, acá hay una cosa que es más importante que todo esto, que uno a veces recuerda más tarde o más temprano. Yo empecé con ideas comunistas gracias a un autor norteamericano, que a lo mejor ustedes oyeron hablar, que se llamaba Howard Fast. Sí, el de Espartaco. Exacto. Yo me leí todos los libros de Howard Fast. No 1, 2, 3, 4. Me leí los 20 libros que él escribió. Que era un judío comunista de izquierda. Exacto. Sí. Bueno, ya está. Para recapitular un poco de la época, estamos a finales, se acerca el final del gobierno de Onganía, estás terminando la carrera y después inmediatamente viene Lanuse y después va a venir Cámpora. Ajá, En la sí. sucesión que estamos haciendo medio lineal y medio... Sí, faltaría Leviston, pero está bien. Onganía, Bueno. Leviston, Lanuse, Cámpora. Onganía, Es lo Leviston, mismo. Lanuse, Cámpora. Queríamos saber cómo sería la evolución de tu militancia a partir de lo que sería durante el gobierno de Cámpora y cómo fue evolucionando durante ese periodo de tiempo tu militancia, a qué grupos te acercaste, si decidiste darle un nuevo sentido a la militancia, cuáles fueron las nuevas tareas que decidiste ir tomando después de que te egresaste y después de que, supongo por lo que venís contando, que la materia de instituciones de derecho público en algún momento terminó, la desplazaron por esta intervención que hizo Onganía. No solo la desplazaron, sino que los profesores que tomaron la cátedra eran profesores con una ideología distinta, no hace falta desplazar la materia. Es decir, la materia se siguió dando con otro nombre, pero bueno, la ideología de los profesores es distinta, tal es así que en lugar de Silvio Frondizi pusieron a Sanguinetti, un radical. Pero hubo determinados años en que digamos, de mi pasado la primera adolescencia, donde dejé un poco el tema de la política, primero por problemas familiares, yo les comenté el fallecimiento de mi viejo, y después por problemas de familia, etcétera, etcétera. Pero, digamos, durante la época de Cámpora, acá hay algo que es importante. Antes de la época de Cámpora,
Y no, no. Yo me acerqué nuevamente a la política con el grupo Goldenberg de Cámpora. Te paro un poquito, pero antes te vas del PC, ¿verdad? Bueno, no, si del PC me fui un año después que terminé la facultad. Pero hay varias razones por las cuales me fui del PC. Una, a mí en el PC me nombran como delegado estudiantil ante el consejo de la facultad. Pero no me lo preguntaron. Y de golpe yo entro a la facultad y veo carteles que dicen candidato A. No es que yo no estaba de acuerdo o estaba en desacuerdo, simplemente nadie me lo había preguntado. Y a mí me faltaba medio año para cumplir servicio militar porque mi viejo no había fallecido todavía. Y hacer el servicio militar en plena época del proceso y que te nombren candidato por movilizar, por lo menos preguntaba. Esa es una razón, digamos, personal que no hace al quid de la cuestión ideológica. Hubo después problemas ideológicos fuertes que implicaron que yo no estuviera de acuerdo con la Federación Juvenil Comunista. Estamos hablando más o menos del año 1968. Que es el año en donde aparece el PC, donde miles de militantes del Partido Comunista se van al PCR, perdón. Sí, un año traumático para el PC. Sí, pero lo mío fue independiente. Uh-huh. Sí, hasta le gané al PCR, porque fue creo que medio año, un año antes que yo me fui. ¿Y qué diferencias ideológicas vos tenías con el PC? Y todas las que te gusten. Por ejemplo. Primero, primero de todo, enterarme de la posible ayuda de la Unión Soviética al gobierno militar del proceso. Luego, el cumplimiento obligatorio de las normas que venían de la Unión Soviética. Luego, no coincidir absolutamente con las formas. Y tercero, el secretismo interno y la forma de actuar con respecto a todo, donde todo se sospechaba de todo y todos sospechábamos de todos. Entonces dije, no, ¿dónde estamos? Es decir, en vez de estar en un partido reformista, de izquierda, democrático, hacia el socialismo, parecía que estuviéramos en un partido de derecha, totalitario, hacia el fascismo. Bueno, esa fue la razón por la cual me fui del PC. Siguiendo, estábamos entonces yo me recibo y aclaro nuevamente, historia del pensamiento económico, la relación de Freud y la sociología, y materia optativa, que era obligatorio en ese momento elegir una materia para recibirse, y dejo ahí que coincide con los 6 meses de fallecimiento de mi padre, y dejo ahí la política, con la cual me vuelvo a encontrar cuando ocurre el fin del proceso militar, donde Cámpora es nombrado candidato a presidente. Y como yo ahí estaba estudiando la carrera de psicología, a través de un grupo me entero de los grupos de Goldenberg. Me interesó el tema, entonces comencé a intervenir en eso, que no se llamaban grupos, pero eran células separadas, digamos, donde no había una intercomunicación interesante entre las células. Bien, para quien nos esté escuchando, ¿nos contás quién fue Goldenberg? Bueno, Goldenberg fue un cirujano, un médico cirujano del Gran Buenos Aires, muy famoso en aquella época, por una actitud revolucionaria con respecto al peronismo. Y que intervino mucho en defensa de los intereses de un peronismo de izquierda, revolucionario, etcétera, etcétera. No sé si algo más querés que agregue así sucintamente sobre el tema, ¿no?
No, lo que quizá... Es interesante saber que también después fue desaparecido, muerto, y bueno, etcétera, ¿no? Pero bueno. eh, Quizá lo que nos quisiéramos entender para como marco es cómo funcionaban estas células, quizá qué tareas o qué desarrollaste durante ese tiempo cuando trabajaste con ellos. Mirá, mientras yo trabajé en esas células, estábamos trabajando en el tema universitario, la estructura universitaria, y recuerdo que Diana Puigurós era la decana o candidata decana de la Facultad de Psicología, que luego fue intervenida y la nombró doctor Lagano, interventor de la Universidad de Buenos Aires, cuando lo bajan a Cámpora y asume el Astiri. ¿Mm? Preguntita, pero entonces vos te sumás al peronismo revolucionario o la tendencia revolucionaria o no, no me queda claro eso. No, no me sumo desde el punto de vista estricto. ¿Qué quiere decir? No intervine militarmente ni mucho menos. Con el tiempo hay un apoyo mío psicológico a la forma de actuar. No le veo, como si me preguntan en este momento cómo hacer con respecto a mi ley, no le veo tampoco una solución muy distinta que digamos que en aquella época. Aunque haya sido aunque no terminó como uno hubiera querido, no le veo tampoco cómo puede terminar ahora de otra manera. O sea, a ver si entiendo, apoyabas a Cámpora. Sí. Bien. Lo voté a Cámpora. Lo votaste a Cámpora, apoyaste a Cámpora. ¿Y qué sentiste, por ejemplo, cuando Cámpora tiene que renunciar y viene el Astiri? ¿Qué te pasó ahí? ¿Te acordás de eso? Sí, pero lo que pasa es que el Astiri no era lo importante. Porque sí, el Astiri era como asumió Guido cuando era época de Frondizi. No era lo importante, sino lo que estaba detrás de eso. Ahora, cuando lo detrás de eso viene un Perón, ya la cosa cambia, ¿no? O sea, eso me interesa. ¿Cómo veías a Perón a vos, por ejemplo? Escúchame, yo estaba en la Plaza de Mayo, cuando dicen esos imberbes que están ahí, rájense. Estabas ese día. Estaba ese día. 1 de mayo de 1974. Eso. ¿Con quién estabas? Pregunta. Estaba con la compañera mía de aquella época. ¿En alguna agrupación o de manera independiente? No, de manera independiente. Lo que nos habías contado previamente es que había sido a Ezeiza el recibimiento de Perón. Sí, previamente. exacto, sí. Y ahí conté, bueno, la anécdota de que llegamos a Ezeiza, un grupo de 10 o 15, y no sabíamos dónde meternos, entonces la idea fue mía. Vi que estaba el ERP con las cadenas, entonces, bueno, dije, acá estamos seguros, estamos detrás del ERP. Entonces nos pusimos todos detrás del ERP, y después cuando estaban los tiradores de los árboles, o sea, nos pusimos todos cuerpo a tierra para que las balas no pasaban por arriba, ¿viste? Terminó no siendo un lugar muy seguro al final. Sí, fue muy seguro porque las balas pasaron por arriba. El rol de vos tenés de alguna manera, por lo que nos viste contado también la preproducción del programa, el periodo previo a lo que sería el proceso, la dictadura 76-83, tenés todo el recuerdo y ciertas cuestiones de cómo operó y cómo actuaron las 3A para la represión de la izquierda, Sí. viniendo en esta línea temporal. No sé si nos querés contar algún tema específico de cómo se vivió toda la avanzada de la represión del peronismo de derecha con las 3A. Mirá, te voy a contar una anécdota, porque en última instancia esta anécdota puede dar una idea del clima en el cual estábamos en el país, al menos los que ni siquiera militábamos, sino los que simpatizábamos de alguna manera. En la Facultad de Psicología formábamos un grupo de estudio, que no me acuerdo qué materia, y lo estábamos en ese momento estudiando en mi casa. Éramos 6 o 7. Y de golpe descubrimos que una de las compañeras que estaba estudiando con nosotros, cuando da la dirección donde trabajaba en el Ministerio de Bienestar Social,
que en ese momento era el ministerio donde estaba López Rega. López Rega. Entonces, todos nos miramos entre todos y, bueno, yo en ese departamento vivía con la que después era la misma compañera con la cual iba ahí. Fuimos a Puente 12. Durante 3 noches no dormimos en esa casa. Y cuando nos enteramos de eso, pensando que podía pasar cualquier cosa. Con eso tengo una idea de lo que, digamos, cualquiera podía sentir estando simplemente en la facultad de psicología, no estando militando en tendencias revolucionarias. Y con respecto, bueno, a qué es lo que sentí, bueno, escúchame, habiendo pasado lo que pasó con Silvio Frondizi, habiendo pasado todo eso, bueno, miren, les voy a decir, dar una idea, hay cosas que ni siquiera sabíamos nosotros, los argentinos, en un primer momento qué es lo que estaba pasando. Yo después de que dejé la facultad me fue muy bien económicamente y bueno, me dediqué a pasar por diversos países del mundo. En un viaje que hice en ese momento, creo que fue a Aruba, me encontré con unos yanquis y empezaron a charlar en la puerta del hotel. Y me dice, sí, pero en su país hay un montón de campos de concentración. Pero no se olviden que mi prima estaba desaparecida. Digo, campos de concentración. Perdón, yo nunca escuché eso. Entonces, yo no lo podía creer. De afuera sabían que había campos de concentración desde el primer momento, cuando acá nosotros todavía no era masivo y no era algo que lo supiéramos. Estamos hablando del 78, 79, 80. 77. Bien, te detengo un momentito, Alberto. Sí. Primero para recalcar, porque capaz que la persona que nos escucha no sabe que tanto Goldenberg como Silvio Frondizi fueron asesinados por la AAA. No, pero por eso yo lo aclaré lo de Silvio Frondizi. Sí, yo ahora lo reitero. Y te queríamos preguntar por tu prima, ¿no? Susana Pinus, Sí. que vos dijiste que está desaparecida, si nos querías comentar algo sobre ella. Sí, bueno, éramos muy íntimos con Mónica Susana Pinus. Ella estaba estudiando sociología. eh, Tendría 5 años menos que yo. Ella estaba en ese momento militando en JP, era montonera, pero estaba militando también en JP, y estaba pegando carteles en la calle de un acto de JP. Pasa alguien que se supone que es la AAA, porque era el único movimiento que, sin decir quién era, tiraba tiros a quien sea, y le dan en la pierna y la hieren. Estoy un poco confuso, sé que fue al Posadas, estoy un poco confuso si del Posada la llevaron a una comisaría o si fue intermedio, pero eso tampoco es muy importante al tema. También sé, pues, si quieren les cuento cómo me enteré dónde estaba detenida, porque yo en ese momento tenía como masajista a una persona que era amante de un coronel del ejército. Entonces yo le comenté la idea, me dice, bueno, te voy a averiguar, me dice. Bueno, me averiguó, el otro me dice, mirá, está detenida en la policía de San Martín, pero no hagan nada porque no se va a poder hacer nada. Así que quédense en el molde y esperen. Yo, mientras tanto, había ido a ver a jueces, no solamente yo, toda la familia, ¿no? Habían ido a ver a jueces y no se pudo dar con ella hasta que resolvieron darla a conocer y la liberaron. También conté que en el transcurso, por culpa de eso, mueren el padre, la madre, etcétera, ¿no? Pero bueno, ante todo esto es sucedáneo. Bueno, ella se casa y después tiene 2 chicos. ¿Con quién se casa? Se casa con Edgardo Binstock, que luego fue secretario de Derechos Humanos en las gobernaciones peronistas de la época de Néstor Kirchner. También lo fue de Scioli,
Mientras Scioli fue gobernador, también lograron mantener el puesto de secretario de Derechos Humanos. Con él relativamente me veo y nos hablamos por teléfono y estamos muy intercomunicados. Bueno, ella con los dos chicos que una noche los dejó, ellos una de las noches estaban escapados de la policía y no sabían qué hacer con los dos chicos. Entonces nos pidieron que los mantengamos en mi casa. Entonces esa noche durmieron en casa y yo le dije, bueno, chicos, váyanse, algo así, váyanse, no estén más acá, porque con dos chicos chiquitos uno no es necesario. ¿Qué van a hacer? Sé que se fueron a México. Ahí perdí el contacto con ellos, en esa época. Sé que después de México se fueron a Cuba y ahí pusieron una guardería para chicos, no una guardería comercial, ¿no? Pusieron una guardería para chicos y ella después, el marido se fue a Río de Janeiro encargado por Montoneros. Y ella viajaba con un compañero que no recuerdo el apellido. Campiglia, ¿no era? Puede ser. Hacia Río. Ahí tengo dos versiones. Una que viajaba con una orden para algo y otra de que se iba para encontrar con el marido porque una segunda luna de miel. Llamémosle así. Esta es la versión familiar y la otra es la versión pseudo original que tengo. Bueno, es raptada él estaba en Río de Janeiro esperando y es raptada en el aeropuerto de Río de Janeiro. Sé que después fue a Córdoba, la llevan a Córdoba los raptores y no sé dónde falleció después. Bien, aclaremos algo, estamos hablando del año 79, si mal no recuerdo, y fue cuando Montoneros se organiza la contraofensiva. Así es. Bien. Así es. Podría estar relacionado, pero bueno, eso no lo voy a saber, ni lo vamos a saber. Sí, por supuesto se le ha puesto un mosaico especial en la puerta de la casa de ella, donde vivía, acá en Córdoba, al 3000 y pico. Manos. Terminada la dictadura, ¿tuviste alguna militancia política? ¿Continuaste en el plano de lo que sería el activismo? ¿Cómo viviste la reapertura del proceso democrático, la etapa de Alfonsín, por decirlo de alguna manera? La etapa de Alfonsín, bueno, voté a Alfonsín. No iba a votar a Luder. No es una disculpa, es la realidad. Por supuesto, estuve en la famosa Plaza de los Millones de Personas en el Obelisco, que fue muy emocionante. Y ahí recuerdo que, si mal no recuerdo, porque tuve 4 hijos, pero creo que estaba embarazada mi señora de uno de los... No estoy muy seguro si estaba embarazada o no de uno de los chicos. Y bueno, estuve satisfecho de que Alfonsín fuera nombrado presidente, por supuesto. Inclusive después cuando mandó enjuiciar a la Junta, hasta Felices Pascuas. En Pascua se terminó. Para mí se terminó Alfonsín, ¿no? Pero bueno. No milité más hasta que mi hija, no la mayor, no, una de mis hijas, militaba en el MST.
y me relacionó con la gente del MST. Entonces empecé a militar en el MST, donde teóricamente, entre comillas, era lo que se le criticaba al PC de bla, 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 ¿no? Bueno, no quisiera realmente, como esto es muy cercano, comentar realmente por qué me fui del MST. Desde ya, completamente frustrado, pero no importa, no vamos a explicar las causas, ni qué es lo que yo vi, ni lo que dejé de ver, porque vi mucho, porque el puesto en el cual estaba era un puesto no de influencia, pero donde sí pasaban ante mí todas las cosas que pasaban y donde oía todo lo que se puede oír. Bien, ¿y cuándo te fuiste aproximadamente del MST? ¿Cuánto tiempo estuviste militando en ese partido? Y unos 3 años más o menos. 3 años. 3 años, sí. Bien. Entonces, y vos me decís que te sumás al MST en los años 90, más o menos. Mirá, yo tengo un problema. Nombres, años, nombres y años. Y nombres de películas. O sea, son 3 cosas, pero no es de ahora, no es por la edad, es siempre. Más se me dieron por los números que por esas cosas. Así que si te tengo que decir exacto, tendría que pensarlo un poco. No, si no importa, si querés, me imagino que conociste, por ejemplo, a los dirigentes del MST, a Vilma Ripoll, a Alejandro Bodart, me entiendo que sí. Mirá, con Bodart tuve reuniones semanales, con Vilma Ripoll la veía todos los días. O sea, bueno, no sé si ustedes lo conocen a Jiménez, que era el que estaba a cargo de la parte sindical. Extraño. Es el que manejaba el Teresa Vive, así que... Bien. ¿Y esa fue tu última militancia del MST? Si llamamos militancia política, sí. Después tuve una militancia que fue ideológica, porque comencé a analizarme con Alfredo Grande, que ustedes no lo ubican, No. pero es un psicoanalista bastante importante de acá de Buenos Aires, de izquierda, que hacía reuniones, estaba también relacionado con grupos de religiosos del tercer mundo, con, bueno, toda la historieta que ya conocemos todos. Y se hacían grupos de estudio importantes, y ahí es donde yo me metí con... Hay un filósofo argentino, el filósofo argentino político de izquierda más interesante, que fue peronista también, que el hijo es fascista. Rosicner. Exacto, Rosicner. Que se llama Freud y los límites del individualismo burgués. Es el libro para mí fundamental que él escribió. Entonces me lo estudié bien a fondo ese libro y había llegado a una conclusión, y es que, así como Freud había descubierto que el inconsciente era el inconsciente del ser humano, para mí pensaba que la plusvalía era el inconsciente del pueblo. Porque para mí era equivalente, porque los dos encubrían algo que era otra cosa. Entonces me dediqué a estudiar mucho ese tema. Ese libro era mi cabecera de años. Ya está deshecho, pobre. Y bueno, empecé a dar, a través de Alfredo Grande, que formaba grupos muy grandes de estudio, empecé a dar yo las clases sobre la relación Freud-Marx y todo eso. Entonces, bueno, eso también pienso que es una militancia, ¿no? Bueno, después tuve problemas de salud, etcétera, etcétera, que me impidieron a mí. Yo iba a todas las marchas a eso y por haber, ¿eh? Bueno, como tengo la gamba, muchas marchas no puedo ir. Entonces me dediqué a las redes.
Y bueno, y ahora en este momento tengo una militancia muy fuerte en las redes. No me digan a quién apoyo, porque no sé a quién apoyo, porque nadie sabe a quién apoya. Pero me imagino que seguís siendo marxista. Por supuesto, eso desde ya, eso no hay ninguna duda. Que no sé si el peronismo es la solución o no, si no es la solución, la salida o no de este momento. No lo sé, porque después de ver sus frustraciones, Alberto mediante, aunque es pequeño comparado con muchas otras cosas, tengo mis dudas sobre cuál es la salida. Por eso estoy diciendo de que estamos llegando a un momento que es como otros momentos donde no le veo la salida pacífica y normal, porque tampoco encuentro gente que pueda representar esa salida. Esa es el que es la cuestión. Por supuesto que voté a Massa en su momento, porque es el mismo caso que Alfonsino Luder, ¿no? Y preguntita para vos, Alberto, ¿qué te parece? ¿Cómo es que alguien como Milei, con su gente, llega al gobierno? ¿Tenés alguna hipótesis de por qué se está dando este proceso en Argentina? Mira, estudié bastante el tema de las hipótesis sobre qué lo podía hacer, porque, en fin, el haber hecho la carrera de Ciencias Económicas y haber hecho, qué sé yo, las 2/3 partes de Psicología, y además de tener 30 años de terapias encima adentro, algo ayuda, ¿no? Entonces hay muchas vertientes por las cuales uno pueda inducir por dónde vienen los hechos. Hay uno que se llama el síndrome de Estocolmo. Bueno, si nosotros aplicamos lo que yo apliqué con respecto a Freud y a Marx, el tema de la plusvalía, y ese síndrome de Estocolmo individual que fue estudiado, y si ven, ¿por qué no puede haber un síndrome de Estocolmo social? Después de todo, Hitler también fue un síndrome de Estocolmo, ¿no? Entonces, bueno, podría ser un síndrome de Estocolmo de los argentinos, bastante masoquista, elegir a Milei. Esto es así en forma muy general. En forma individual, y bueno, teniendo a Alberto como presidente, después de Macri, y qué sé yo, a lo mejor el perro que encontrás en la esquina es el mejor presidente. No sé, digo yo. Pero me quedo con esto que vos decís sobre, o sea, entiendo que vos ves una pulsión de autodestrucción, ¿no? Claro, por supuesto. Por supuesto. Si nos estamos autodestruyendo. No hay una pulsión, nos estamos autodestruyendo. Y día a día, porque no es que uno dice, bueno, escuchame, pero además eso se ve en todos los partidos políticos, porque si vos lo ves en este momento en la Cámara de Diputados y Senadores, uno dice, bueno, son las cámaras, ahí hay de todos, y no hay nadie que haga un carajo, no puede ser. Si no es una persona Milei, todos ellos también nos están autodestruyendo, no hacen nada. Y cada vez que alguien hace, hay otros que se oponen, otros que se oponen, otros que se oponen. Pero lo que tiene que salir mal, eso sale. Como ahora lo de los maestros que no pueden hacer más huelga. O sea, no salió ninguna ley. Todas se opusieron y alguien dijo que no y no consiguieron quórum. Pero de que los maestros no pueden hacer más huelga, consiguieron el quórum. De lo demás no. Y de eso sí. No, bueno, nos estamos destruyendo, no hay ninguna duda. Alberto, una consulta. Bueno, queda claro que evidentemente el peronismo, o el kirchnerismo está atravesando una crisis muy dura, muy tremenda. Casi terminal. Y la pregunta que te hago, ¿y cómo ves a la izquierda trotskista? Vos que provenís de la izquierda trotskista, hoy en día, ¿qué está haciendo la izquierda trotskista? ¿Cómo la ves? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira, acá ya la cosa la veo más global. Global desde el punto de vista internacional, no nacional. Los medios de comunicación y las redes han cambiado al mundo.
Entonces, el síndrome de Estocolmo generalizado también influye en todo esto. No es un síndrome de Estocolmo. En los argentinos nos estamos autodestruyendo de esta manera, pero los yanquis se autodestruyeron hace años de otra manera. Y los europeos también se están autodestruyendo en su manera. Entonces, todo lo que no sea capitalismo forma parte de ese síndrome de Estocolmo. Entonces, hablar de la izquierda es como que estuviéramos hablando del diablo. Entonces, nunca conseguimos tener más del 2, 3, 4, 5%. ¿Por qué algunos? Porque acá viene lo interesante. Vos fíjate, porque siempre la izquierda dice, porque no somos conocidos, porque a Milei no lo conocía nadie tampoco. Y logró llegar. Pero si Milei hubiera sido de izquierda, no hubiera llegado. Entonces, esto quiere decir... El problema es global, eso decís. Y que está digitado. Que es global y que está digitado. Porque no lo entendés de otra manera. Bueno, te queremos agradecer por el tiempo que nos dedicaste a la entrevista. No sé si quieres dejar algún mensaje final, alguna cuestión, si quieres dejar algún tema que quieras dejar un mensaje final, o cerramos ya directamente. No, además estamos fuera de horario, dejémoslo porque Okay. no nos vamos a matar acá. No por mí, pero sino pero ustedes tienen un horario, una forma, tienen que estructurarse, así que... Agradecemos a todos que nos han acompañado en esta hora. Esto fue el Hecho Social número 21. Gracias, No, por favor. Alberto, por haber estado con nosotros durante esta hora. Saludos a todos. Chao, hasta luego. Yo estaba confundido porque ese reloj estaba mal, por eso no tenía idea. ¿Estamos bien? Bueno, sí, 5 minutos. No, bueno, nos quedó 5 minutos. ¿Y? ¿Te gustó? Sí, estuvo perfecto. Sí, ¿Viste? no Salió problema. bien, salió fluido. Es que el tema da para hacer fluido. Sí.